Aleluya. Querido Padre Dios, en esta hermosa hora me acerco al trono de tu gracia para hallar gracia y misericordia para el oportuno socorro. Mi Dios, tu palabra dice que hay un momento, Señor, en que están abiertas las puertas, y hoy es el tiempo, Señor, oportuno de poder hallar gracia, Señor, el favor inmerecido y poder recibir nuestra salvación. Pero no solamente nuestra salvación, Señor, sino el nacimiento nuevo que hablaba Nicodemo. En esta hora, Señor, toma lugar en mis labios, toma lugar en mi corazón, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Satura mi boca, Señor, con ese carbón encendido que purifique mis labios y purifique todo mi ser, Señor, de los cielos, para que todo lo que hable, Señor, quede grabado, Padre eterno, en las tablas de nuestro corazón. Bendice, Señor, a aquellos que tienen hambre y sed de justicia. Tu palabra dice que serán satisfechos, serán dichosos, Señor, y no solamente una dicha pasajera, sino que la dicha y el gozo que tu Espíritu Santo puede darnos. Padre, toma lugar en todo, en nuestro ambiente, en el ambiente de los que escuchan tu palabra, tu verdad. Sé tú limpiándolo, Señor. Sé tú purificándolo, mi Dios, para que sea tu poder infinito el que se manifieste. Te doy gloria y honra, Señor, en esta hora, y me dispongo en tus manos para que seas tú, Señor, fluyendo como tú sabes hacerlo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que mi Señor me los bendiga, me los guarde, me los proteja. Que sea mi Señor el que en este día pueda hablarnos y pueda abrir nuestro entendimiento, pueda abrir nuestro ser completo. Espíritu, alma y cuerpo sean despejados completamente. Dice que la sangre de Cristo nos da vida, nos limpia y nos protege. Que esa sangre venga limpiando todo nuestro interior, todo aquello que necesitamos ser limpios. Y en esta hora yo quiero seguir hablando sobre el reino, porque usted necesita y yo necesito estar en el nacimiento nuevo. Cuando nosotros venimos a los pies de Cristo, cuando nosotros lo aceptamos, cuando nosotros confesamos que Él es nuestro Señor, que Él es el Señor, nosotros venimos y recibimos la salvación de Él. Pero cuando recibimos la salvación, necesitamos ser renovados en nuestro interior, ser transformados, y ese poder solo lo puede hacer el bendito Espíritu Santo. Y es cuando empezamos a nacer de nuevo. Por eso le dijo Jesús a Nicodemo: es necesario nacer de nuevo. Y él no entendía, o sea, Nicodemo no entendía qué era nacer de nuevo. Y nacer de nuevo es nacer del agua y del Espíritu, nacer de la palabra y nacer del poder del Espíritu Santo. Eso es entrar al reino y vivir una vida de reino, no de un reino de tinieblas, sino de un reino de luz. ¿Y cómo acontece esto? Y nos vamos a ir un poquito atrás con el pueblo de Israel, porque Dios al pueblo de Israel lo escogió para traer salvación al mundo. Él tomó a Israel para Él llegar al ser humano, a toda la humanidad, y poder establecer su reino. Pero el pueblo de Israel se rebeló ante Él. Entonces tuvo que mandar a su Hijo unigénito. Y dice que solo aquel que cree en Jesús será salvo. Tenemos que creer en Jesús. Y cuando creemos en Jesús, dice, recibimos nuestra salvación, porque con el corazón se cree, pero con la boca se confiesa para salvación. Tenemos que confesarlo, Señor de nuestras vidas. Pero muchas veces nosotros nos limitamos porque solo nos quedamos con creer y confesarlo, pero no entrar completamente al reino. ¿Y quién trae el reino si no es el Espíritu Santo de Dios? Decía un siervo, y me gustó esa palabra, que él hablaba, porque nosotros hemos hablado tanto, demasiado, sobre lo que es el bautismo del Espíritu Santo, y se ha producido un tipo de confusión al respecto, porque muchos han dicho, entonces quiere decir que yo todavía no he nacido de nuevo, porque no he hablado en lenguas, porque no he tenido todavía
el hablar en lengua. Entonces ha habido mucha confusión, pero decía este siervo amado, dice, cuando Jesús dijo, y recibiréis poder, es más que hablar en otras lenguas. El recibir el poder de Dios es la facultad que tiene el nuevo nacido de nuevo para poder reinar en el reino de Dios. Es hacer Señor de su vida y gobernar juntamente con Él. Porque Jesucristo vino a salvar lo que se había perdido. La relación del ser humano con el Padre. Él vino a eso, a establecer su reino. Y Él mismo dice en su palabra, y me gusta porque Él dice, cuando viene con aquel endemoniado que era mudo, que habla Lucas 11, y vamos a ir un poquito allí a Lucas 11, donde Dios verdaderamente quiere hablarnos acerca del reino. Y dice que el Señor, estaba Jesús echando fuera un demonio. En el 11:14 de Lucas dice, estaba Jesús echando fuera un demonio que era mudo, y aconteció que salido el demonio, el mudo habló, y la gente se maravillaba, porque la gente se maravilla de ver los milagros de Dios. Pero algunos de ellos decían, por Belcebú, príncipe de los demonios, echa fuera los demonios. ¿Cómo? Y él mismo dice, otros para tentarle le pedían señal del cielo. Mas él, conociendo los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma cae. Esto ahorita trae a mi corazón y venía a mi ser que su iglesia en este tiempo debe permanecer unida, y esa unidad la trae el poder del Espíritu Santo. Más que hablar en lenguas, el poder que tiene que venir sobre nosotros, que es a través de su Santo Espíritu, es el amor, es la paz, es el gozo, es la unidad de nosotros en el cuerpo de Cristo como miembros. Y como miembros no deberíamos de estar peleando con nadie. Ese es el tipo de iglesia que Dios viene pronto a levantar. Es aquella iglesia que no tiene contienda con nadie y que ha perdonado, que sabe perdonar y que sabe amar, y que no verdaderamente vive amargada en su corazón, resentida con su prójimo. Porque si usted no perdona, Dios no lo va a perdonar. El cuerpo tiene que estar unificado, unido al poder del Espíritu Santo, para que podamos caminar en este transitar de esta tierra, que sé que no es fácil, porque vamos a tener dificultades, pero en medio de las dificultades, Dios se va a manifestar en nuestras vidas cuando nosotros queremos entrar a su reino. Y dice aquí, mas él, conociendo los pensamientos de ellos, le dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, queda solo, y una casa dividida contra sí misma cae. La iglesia no está en división, no está en contienda, no está en pleito. La iglesia está en armonía, en sinfonía. Armonía significa estar unido en Cristo. Se llama ser uno en Cristo. Y luego dice, y si también Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo permanecerá su reino? Ya que decís que por Belcebú echo yo fuera los demonios. Pues si echo fuera los demonios por Belcebú, vuestros hijos, ¿por quién los echan? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Mas si por el dedo de Dios echo yo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros.
no solamente Dios permite nuestra salvación, sino que también Dios quiere permitir que su reino entre a nuestro corazón, entre a nuestro ser. ¿Y cómo sucede esto? En Isaías, en su capítulo 1 y su versículo 2, Jesús le habla, Dios le habla a su pueblo, al pueblo que había escogido para establecer su reino. Él le había dado mandamientos, le había dado leyes, le había dado decretos, reglas para poder permanecer en Él y Él en ellos, y de esa manera conquistar la tierra. Mas sin embargo, el pueblo de Israel no pudo percibir lo que era el reino en sí. Dice en Romanos, si usted va al 2 al 11, dice que Dios escoge a los gentiles por cuanto su pueblo los rechaza, pero no que Dios haya desechado a su pueblo, porque Dios trajo salvación, mas ellos no han querido vivir en el reino, y el reino se vive en Cristo Jesús, porque el que gobierna es Cristo Jesús. Cuando dice justicia, está hablando de reino, está hablando de gobierno, porque donde no hay justicia, no hay gobierno, no hay gobernantes. Por eso cada nación necesita tener un gobernante para establecer justicia sobre su nación. Justicia significa gobierno. Y dice la palabra de Dios que el reino de Dios no es comida ni bebida, sino es poder de Dios. Y ese poder es el precioso Espíritu Santo que mora ahora en nuestros corazones, que nos está haciendo nacer de nuevo cada día, que nos está transformando y que su poder nos hace caminar en esta tierra. Entonces dice que a su pueblo Él lo escogió no porque fuera el más importante, porque fuera el más grande, porque no. Dice, eres insignificante, pero a mí me plació hacerlos sacerdote de mi pueblo. Y dice lo que hizo el pueblo de Israel, que no acató a la justicia de Dios, no acató al gobierno de Dios y desecharon a Dios, porque Israel venía en un reino teocrático donde el que gobernaba era Dios, y decidieron pedir un reino humano, y el humano siempre va a fallar. Entonces ellos, al desechar a Dios, dice aquí la palabra de Dios en el 1 de Isaías capítulo 2, dice: oí cielos y escuchad tu tierra, porque habla Jehová, crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende. Y así habemos muchos que no entendemos. Mi pueblo no tiene conocimiento. Dios vino para salvarlos, pero ellos no entendieron en el tiempo que se les fue dado, ni tampoco tuvieron conocimiento de Dios. Y dice que Dios los llama así: oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados. Dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Por qué querréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Esos no solamente fueron los del pueblo de Israel, sino que también posiblemente nosotros todavía estemos en una cabeza enferma, que tengamos nuestra cabeza enferma porque no hemos querido renovar nuestros pensamientos, conquistar nuestra mente en Cristo. Y dice, y todo corazón doliente. Quizás en el corazón nuestro hay amargura, hay resentimiento, hay falta de perdón, y nos decimos ser la iglesia de Cristo, cuando la iglesia es gobernada por el poder de Dios. La iglesia ama. Aún en momentos que usted es rechazado, aún en momentos que usted es criticado, aún en momentos que usted es dejado, asolado, aún en momentos en que usted se siente solo y que no hay nadie con usted, no es porque
no hay nadie con usted, porque Dios lo quiere hacer dependiente de Él. Cuando usted se siente solo y desamparado, es porque todavía no le ha dado lugar al nacimiento del poder de Dios, a su Santo Espíritu, porque el Santo Espíritu es el que trae el reino a nuestros corazones. Dijimos ahí en Lucas 11 que dijo Jesús: si por el dedo de Jehová echo fuera los demonios, es porque el reino de los cielos está aquí. Entonces yo digo, si a veces nos sentimos asolados, es porque Dios quiere hacernos dependientes de Él. Porque Dios no comparte su gloria con nadie. Y Dios no quiere que dependamos de las circunstancias, que dependamos del humano. Todo esto, para nosotros, por donde caminamos, es circunstancial. Tenemos que hacer cosas en esta tierra, pero nuestro fin y nuestra meta es Cristo Jesús. Nuestra dependencia es Cristo Jesús. Entonces aquí le dice que el pueblo que dice, toda cabeza está enferma. Cuando estamos enfermos de nuestra cabeza, no admitimos el reino de Dios. Cuando nuestro corazón está dolido, no admitimos el reino de Dios, no admitimos al precioso Espíritu Santo. Y dice, desde la planta del pie hasta la cabeza, no hay en él cosa sana, sino herida. Hay muchos corazones heridos, muchos corazones dolientes. Y Dios no viene por una novia golpeada, por una novia dolida, viene por una novia ataviada. Y por eso es necesario nacer de nuevo. Y por eso es necesario que usted nazca de la palabra y nazca del Espíritu Santo. O sea, su prioridad y mi prioridad es conocer la verdad divina, donde el Espíritu Santo demuestra su poder y me habla y se revela a mí y viene e ilumina mi ser. ¿Para que qué? Para que sea sanado toda herida de mi cuerpo, porque dice que desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, aún no están curadas. Si todavía usted camina en el resentimiento, en la amargura y la falta de perdón, todo eso todavía no está curado, ni está vendado, porque no han sido suavizadas con el aceite del Espíritu Santo. El Espíritu Santo de Dios hoy quiere venir y ungir su cabeza y liberarlo de todo pensamiento que haya en su cabeza, de todo mal pensamiento, porque pecamos con la mente, pecamos con lo que hablamos, pecamos con nuestras acciones, pero el Espíritu Santo quiere venir y suavizar toda herida que haya de la planta de nuestro pie hasta nuestra coronilla de nuestra cabeza. ¿Qué dice? Hinchazón, llaga, herida, inflamación. Y todo eso no nos deja a nosotros adherirnos al poder del Espíritu Santo y poder nosotros reinar juntamente con Cristo, porque el reino tiene que estar aquí ya en medio de nosotros y en nosotros, y poder caminar para poder vencer las circunstancias. Y me gustó porque cuando yo inicié hablando de justicia, le dije que significaba gobierno, y escuchando esto hablaba del reino, del gobierno de mi persona, del gobierno personal que yo debo de conquistar. Y me gustó este tema porque mi primer gobierno, lo que primero tengo que gobernar yo, es mi cuerpo, es mi persona. Porque ¿cómo quiero yo gobernar mi casa si todavía no he podido gobernar mi persona? ¿Y qué hay en mi persona? Es lo que tengo que gobernar, sujetar mi cuerpo
a servidumbre, sujetar mi cuerpo a una relación con Dios, a una vida de altar, a una vida de servicio a Dios, a una vida de sabiduría en Dios, a una vida de humildad en Dios. Ya no vivo yo, decía el apóstol Pablo. Ya no vivo yo. Y el no vivir yo es porque el gobierno ya está tomado por el Señor. Eso es nacer de nuevo. Porque ya el gobierno de Cristo radica en mí. Entonces ya mi persona ya está gobernada. ¿Y qué puede haber en mi persona? Todo espíritu que gobernaba mi ser se ha reducido a nada. Adulterio, fornicación, lascivia, avaricia, borrachera, vicios, promiscuidad. Eso, el que ha nacido de nuevo, ha sujetado todo eso. Ahora gobierna por medio de Cristo sobre todas esas cosas. Mas sin embargo, nosotros muchas veces decimos: diablo, te tengo debajo de mis pies. Mas cuanto el gobierno de su persona aún no lo ha sujetado usted, aún todavía no es gobernado. Pero hablamos de que sujetamos a los demonios. El adulterio es algo que gobierna muchas veces el cuerpo. La promiscuidad, la pornografía. Yo hablaba en el grupo, la glotonería también es un acto que a Dios no le gusta y muchas veces está funcionando en nosotros porque aún no hemos establecido el gobierno de Cristo en nosotros y batallamos con eso porque dice que la ley es codicia y aquello que nos dicen que no hagamos es lo que se revela del viejo hombre. Nos dicen: no coma esto, y nosotros lo comemos. A mí me pusieron ahora una dieta y quizás batallo con esa dieta porque aún yo ya debería de haberle dado, de ya gobernar esas áreas de mi vida. Eso es establecer el reino de Dios en nosotros, sujetar los deseos de nuestra carne, de nuestra persona, al dominio del poder de Dios. Y para eso usted tiene que caminar en el Espíritu, en una unidad con Él, en una dirección con Él, en una conexión con Él. Decía una de mis hijas: adorar no es simplemente que otros me vean. Adorar es entrar en una intimidad con Dios. Cuando nosotros entramos en una intimidad con nuestro Señor, lo hacemos ¿qué? Cerradas las puertas, no para exhibirnos con nadie, ni para que digan qué tan espiritual es la hermana Vilma. Miren cómo hace las cosas. No, cuando usted se encierra con Dios, usted entra en una relación como cuando usted con su pareja, con su esposo, su esposa, entran en intimidad. Ustedes lo hacen en lo secreto, no lo hacen en exhibición, con la puerta abierta. Usted en la intimidad, usted le abre su corazón a Dios, se desnuda ante Él en relación a su corazón y le muestra lo que hay en su corazón y le dice: Señor, aquí está mi corazón desnudo, tú lo conoces, Padre. Tú sabes que todavía existen áreas difíciles en mi vida. Quizás esté reinando en su corazón la pornografía, que de hecho Dios ya lo conoce.
Quizás esté reinando la promiscuidad. Quizás usted piense que nadie lo ve, pero los ojos de Jehová rodean toda la tierra, y ante quien usted tiene que estar fiel y limpio y santificado es ante Dios. Podemos escondernos del hombre, de la vista del hombre, pero no de la vista de Dios, del que nos da nuestra salvación y nos permite entrar al reino. ¿Qué es lo que está afectando su persona y que todavía el gobierno de Cristo no se ha hecho presente en ese nacimiento nuevo, entrar al reino? Porque ¿qué dice San Juan capítulo 3 cuando le habla a Nicodemo Dios? Que es necesario, ¿qué dice? Nacer de nuevo. Respondió Jesús en el 3:3 y dice: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. En el 5 dice, volvió a decir: de cierto te digo, que el que no naciere del agua, el agua es purificante, es limpiadora, la palabra nos limpia, y del Espíritu, porque es con E mayúscula, no puede entrar en el reino. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Hay conexión. El primer gobierno, la primer justicia que usted debe de hacer y yo, es el gobierno de mi persona. Rendir la glotonería. Cuando yo gobierne mi persona, podré entrar al gobierno de mi casa. Y cuando entre al gobierno de mi casa, voy a tener autoridad en Cristo, poder en Cristo, porque el que reina ahora, el que debe de reinar ahora en mi ser es Él. Y por medio de Él yo voy a entrar a mi casa y no permitir que mi familia ensucie el lugar de Dios. Y como el gobierno de Cristo ya está en mí, porque ya mi persona se sujetó a Él, entonces mi familia se va a sujetar a Cristo. Y como dice, no se debe de admitir nada en nuestra casa que deshonre a Dios. Y eso todavía nos falta, porque no hemos sujetado el gobierno de nuestra persona. Aún no podemos sujetar nuestra casa. Y dice la palabra de Dios: y si tú no has sujetado tu casa, ¿cómo quieres gobernar la casa de Dios? Si aún no estamos nosotros gobernando nuestro cuerpo en Cristo, ¿cómo podemos gobernar nuestra casa? ¿Y cómo queremos gobernar la casa de Dios? Esa es la justicia del reino. Y todos necesitamos someternos a Dios para que seamos sanados de la planta del pie hasta la coronilla de nuestra cabeza, por medio del aceite de su Espíritu. Y como les digo, más que hablar en lenguas, más que todo eso, que nos centramos en eso, y ya no pasamos de eso y decimos: entonces no he nacido de nuevo porque no hablo en lenguas. Entonces, más que recibir el poder de Dios, más que hablar en lenguas, en otras lenguas, es la facultad que me da de entrar al reino. Porque si no vivimos una vida de reino, simplemente tendremos religión, pero no reino. Porque el mundo tiene que ser culturizado en el reino de Dios. ¿Cómo queremos nosotros salir y evangelizar si el reino de Dios todavía no está en medio de nosotros?
Todo lo hemos hecho adverso o viceversa. O hemos empezado de lo incorrecto. Porque todo lo empezamos de esta forma y no lo empezamos del principio. El principio del reino es poder de Dios en Cristo Jesús por medio de su Santo Espíritu, liberando nuestro cuerpo, gobernando nuestro cuerpo, para que de esa manera podamos gobernar nuestra casa y podamos ver las verdades divinas en nuestra familia y poder ver una iglesia gobernada por Él mismo. Si tú no has hecho los primeros pasos, tú no podrás gobernar la casa de Dios. Y si tú no puedes gobernar la casa de Dios, ¿cómo podemos llevar el Evangelio de Cristo al mundo? Dice, la justicia significa gobierno. Para que en un país haya justicia debe de haber gobernantes que dicten leyes de justicia. Cuando entramos al reino de Dios, aprendemos la justicia porque aprendemos a gobernar. Mateo 5 nos habla de las bienaventuranzas. Y una de las bienaventuranzas es dichosos. 3 veces dichosos. 3 veces satisfechos, 3 veces gozosos, los que tienen hambre y sed de justicia, del reino de Dios. Eso es lo hermoso, tener. Usted tiene hambre, usted tiene sed de la justicia que es gobierno, del reino de Dios. Estamos practicando o estamos caminando en el reino de Dios, en el poder del reino de Dios, o estamos caminando simplemente en una religión. Porque si no entramos al reino y no actuamos en el gobierno del reino, simplemente será una religión. Y la religión no salva, sino lo que salva es Cristo Jesús. Cierre sus ojos allí. Dice, me gusta esto, el reino implica vehemencia, pasión y entrega. Vehemencia es que yo me niego a mí misma y entro a ejercer en Cristo Jesús su poder divino. Entra una pasión en mi ser, pero entra una entrega total de mi ser a Él. Por eso dice la palabra de Dios, al cielo se hace fuerza y solo los valientes lo arrebatan. Solo los valientes entran al reino de los cielos porque tiene que haber vehemencia, entrega y pasión. Cierre sus ojos, querido Padre Dios. Usted habla a mi corazón, habla a mi vida, pero habla a los suyos también, Señor. En este momento, precioso Dios, Espíritu, poder de Dios, que podamos, Señor, entrar al reino a través de su palabra, a través de su poder, Dios Espíritu, porque solo el que es nacido del agua y del Espíritu podrá entrar al reino y gobernar juntamente con Cristo. Y ese reino reinará en los finales. Cuando usted venga en el milenio, vendrá juntamente con aquellos que supieron entrar al reino. Gracias, Señor, porque usted es bueno y porque para siempre es su misericordia. Gracias, Señor, porque usted nos habla y nos habla de manera, mi Dios, clara y precisa. Bendito sea su nombre y que este momento, Señor, usted pueda trabajar en aquellos corazones que se dejen trabajar. Todo se lo pido, mi Dios, en el dulce nombre de Jesús.
nuestro amado Señor y Salvador, nuestro Dios eterno, quien dio su vida para establecer su reino en nuestros corazones por medio del poder de su Santo Espíritu. Gracias, mi Rey. Amén y amén. Que mi Dios me los bendiga.